Muchas gracias por la invitación, la posibilidad de participar, y disculpo a Sebastián Weisgras, que es el especialista en monitoreo y evaluación de UNICEF, que debería estar ocupando este lugar en representación de UNICEF, y él me pidió que de alguna manera pudiera hacer una presentación desde la institución sobre cómo se enmarca la asignación universal por hijo en el marco estratégico de la protección social para la infancia que UNICEF establece como marco de articulación de su trabajo, ¿no es cierto? En un resumen rápido, una presentación que estuvo diseñada para el doble tiempo del que tenemos. Voy a pasar algunas cosas por alto y dejar otras para que se puedan ir profundizando, en todo caso, en los comentarios o en futuras intervenciones. UNICEF parte del trabajo alrededor de la protección social en la década de los 80, en las primeras iniciativas que tienen que ver el trabajo que es un poco reflejo de los impactos de la crisis de la deuda en América Latina y la crisis más global en la década de los 80 en el mundo, con el ajuste de rostro humano, de ahí en más las propuestas de desarrollo con rostro humano, la iniciativa 2020, el marco que se desarrolla en los últimos años vinculado al piso de protección social, que de alguna manera fue liderado por OIT y asumido por todas las agencias de Naciones Unidas. Y en ese esquema UNICEF viene creciendo su participación en todo el mundo y especialmente en la región latinoamericana, propiciando la protección social y la inversión social en políticas públicas como garantía de los derechos sociales, económicos, sociales y culturales en general, y vinculados a la niñez en particular, ¿no es cierto? El último de estos hitos tiene que ver con una resolución del Consejo de Derechos Humanos sobre inversión en infancia que acaba de sacar la Asamblea General en marzo del año 2015 y que exhorta a los gobiernos y organiza el trabajo alrededor de favorecer, proteger e impulsar la inversión social en este tipo de políticas. Ahora, esta iniciativa se enmarca en el mandato de la Convención sobre los Derechos del Niño, ¿no es cierto?, que tiene alrededor de una serie de artículos un mandato claro hacia los países que suscriben esta convención, que son casi todos los del mundo, ¿no es cierto?, y como saben, con un rango constitucional en la gran mayoría de los países, en nuestro caso en particular. El artículo 4 establece que los estados dispongan hasta el máximo de los recursos disponibles para solventar estas políticas públicas que garanticen los derechos económicos, sociales y culturales. Los artículos 26 y 27 complementan el mandato del artículo 4, vinculándolo con la seguridad social, la protección social, la necesidad de efectivizar los derechos a partir de esas prestaciones. Conceptualmente, un diagrama que a mí me parece útil, interesante para visualizar esta lógica, es incorporar al niño en el centro de una serie de círculos concéntricos donde alrededor del desarrollo de esa persona está su familia, en un estrato superior está la comunidad, por encima de eso las instituciones locales, luego en el caso argentino las provincias, las instituciones subnacionales, también la política nacional y dentro de eso la lógica de la política social vinculada a la política económica, también con algún rol por parte de los organismos internacionales y la comunidad internacional en aquellos casos donde los países no puedan cumplir esto con el máximo de sus posibilidades, y las políticas públicas transversalizadas, digamos, en todos esos estratos, buscando garantizar los derechos de los niños, ¿no es cierto? Entonces, en ese marco, UNICEF adopta una definición de protección social como un conjunto de políticas y programas públicos y privados encaminados a la reducción y eliminación de vulnerabilidades económicas y sociales, a la pobreza y a la privación. Entonces ahí hay una identificación de los problemas vinculados con la pobreza y la privación que van más allá de las cuestiones que tienen que ver estrictamente con los ingresos, ¿no es cierto?, y que implican una realidad multidimensional y dinámica. Detrás de eso se busca, digamos, identificar privaciones, vulnerabilidades que vayan más allá del flujo de ingresos periódicos y que tengan que ver con las cuestiones estructurales, las posibilidades de desarrollo de los niños, el desarrollo de las capacidades, las potencialidades, etcétera, ¿no es cierto?
Por otro lado, la vulnerabilidad implica exposición al riesgo, ¿no es cierto? La capacidad de dar respuesta a través de las políticas públicas y la integralidad en esas políticas a esos riesgos que surgen en el marco de las familias, de las comunidades, etcétera. Con una identificación de incorporar tanto las vulnerabilidades económicas como las sociales en un mismo plano y en estrecha vinculación, ¿no es cierto? Y la necesidad de dar una respuesta integral a esas vulnerabilidades, y en esta lógica de generar estructuras sociales, políticas y económicas que sustenten esas respuestas. Un poco más de detalle al respecto, lo paso por alto. El marco de protección social, que de alguna manera define UNICEF en el año 2012 en un consenso en el marco del diálogo con los países con los que trabaja, estructura a la protección social vinculada con la niñez y la adolescencia alrededor de 4 componentes, ¿no es cierto? 4 formas de provisión de políticas que den respuesta a esos problemas, que tienen que ver con la estructuración de transferencias sociales en un primer lugar, el diseño y la implementación de programas de acceso a servicios sociales en segundo lugar, en tercer lugar, servicios de apoyo y cuidado, y por último, arreglos de legislación, normativa y políticas que propicien la equidad y la no discriminación, ¿no es cierto? Entonces, en cada uno de esos ejes hay distintas formas de diseño y de implementación de políticas que se requieren para poder dar respuesta a esos riesgos, poder dar respuesta a esas necesidades y garantizar el cumplimiento de los derechos. Las transferencias sociales tienen que ver con transferencias monetarias, como el caso de la asignación universal por hijo y otras asignaciones que define el gobierno argentino, el Estado argentino en sus distintos niveles de gobierno, pero también en algunos casos transferencias en especie, prestaciones de servicios, medicamentos, etcétera. En lo que hace al acceso a servicios sociales, hay diferentes necesidades, ¿no es cierto?, que cubrir en los distintos sectores, y que de acuerdo con la implementación de las potestades funcionales, el caso de Argentina específicamente, y en el marco de su federalismo y el arreglo institucional de cada país, implicará cómo se articulan esas respuestas por parte del Estado en el marco de los distintos niveles de gobierno. En lo que hace específicamente los servicios de apoyo y cuidado, una mirada específica sobre la situación básicamente que tiene que ver con la familia, con el diseño y la organización familiar, ¿no es cierto?, en cómo se distribuyen las tareas en términos del trabajo, en términos del cuidado, las distintas funciones que cumple la familia en ese rol primario de cumplimiento de derechos vinculado al desarrollo de los niños. Y por último, arreglos de legislación que de alguna manera son transversales, ¿no es cierto?, las distintas cuestiones previas, porque tiene que ver, ahí hay algunos ejemplos, la instalación de un salario mínimo igualitario, la obtención de licencias por parte de padres y madres en relación con los cuidados postnatales, establecimiento de derechos de herencia igualitarios que de alguna manera no condicionen a las posibilidades de desarrollo del niño al lugar en el que le tocó nacer o la familia en la que tuvo la suerte o la mala suerte de caer en este mundo, ¿no es cierto? Y políticas antidiscriminación laboral que también junto con esto propicien a la ecuación, a la equidad y a la inclusión. Un minuto. Hasta esta cosa así muy rápido, tratar de dejarles un paneo de cómo entiende UNICEF la protección social. A mí me parecía interesante vincularla a cómo entra la asignación universal, este programa tan importante que de alguna manera en este seminario se está balanceando sus primeros 5 años de implementación, ¿no es cierto?, con las fortalezas y las debilidades que ese programa genera. Una fortaleza importante a tener en cuenta es que el acierto en el diseño de esa política lo posiciona, por un lado, como un programa de transferencia monetaria condicionada, con todos los beneficios y la potencia que tiene este tipo de programas, demostrados no solamente en Argentina, sino en toda América Latina y en el mundo, ¿no es cierto?, en términos de mejorar la situación de pobreza por ingreso, generar posibilidades de propiciar y desarrollar el capital humano, las posibilidades de superar cuestiones estructurales, etcétera, etcétera. Pero a su vez se configura como un componente de la seguridad social, en un sistema de seguridad social que crecientemente va complementando con políticas no contributivas los financiamientos
más tradicionales, bismarckianos, ¿no es cierto?, contributivos, que de alguna manera constituyeron, en el caso de Argentina, buena parte de la protección social de la historia de nuestro país. Entonces, ahí en esos componentes de la seguridad social en la Argentina, claramente la asignación universal por hijo, la asignación por embarazo, el programa Progresar, la ayuda escolar anual, se configuran como componentes no contributivos que van complementando las tradicionales asignaciones familiares, y es también un hallazgo y un acierto en términos del diseño. Ahora, frente a eso, lamentablemente o por suerte, en términos de poder dar potencia y sostenibilidad a esta política, existen también desafíos pendientes. Hay muy poco tiempo. El desafío de lograr que efectivamente la UH sea universal es un desafío pendiente, ¿no es cierto? Claramente la universalidad viene dado por el complemento que hace con otras políticas. Estos datos que surgen de la ENAPROS muestran que 1 de cada 4 chicos no tiene un acceso. Hay una exclusión por normativa que habría que discutir hasta qué punto está bien diseñado o no, y ahí queda todavía un 12% no cubierto por otras cuestiones que tienen que ver con poblaciones aisladas, cuestiones de registro, arreglos parentales, etcétera, digamos que de alguna forma están fuera de este riesgo, ¿no es cierto?, la cobertura de este riesgo. Hay alguna controversia con estos datos, pero de cualquier manera es necesario que cerremos esa brecha como sociedad, ¿no es cierto? Y otros desafíos, más allá de ese que tiene que ver con la búsqueda de la universalidad, los dejo mencionados acá y en todo caso se pueden ir ampliando, tiene que ver con la fragmentación en la capacidad de protección que tiene este tipo de programas, la necesidad de institucionalizar la heterogeneidad de normas vigentes, fortalecer la capacidad de protección en términos de la actualización de los mecanismos para vincularlos con la pérdida del poder adquisitivo periódico, la importancia de alguna manera solidificar el financiamiento de esta fuente, avanzar y continuar avanzando en la brecha, en el acortamiento de brechas regionales, y por último algún tipo de controversia en relación con las condicionalidades. UNICEF trabaja en muchos países apoyando políticas con corresponsabilidad o sin corresponsabilidad, condicionadas o no condicionadas, en los términos en que aquí lo llamamos. En general hay poca evidencia que muestre que esas condicionalidades tienen algún efecto certero en lograr esos objetivos. El programa logra los objetivos, pero no es posible, o no necesariamente es posible, asignárselo al cumplimiento de las condicionalidades, y en cambio tensiona cuestiones vinculadas a los derechos, y entonces hay una interpelación respecto del rol y el sentido que estas condicionalidades generan. Entiendo, digo, de alguna manera este repaso por estos desafíos pendientes, los traigo a la mesa de alguna manera, y lamento haberlo tenido que hacer tan rápidamente para poder potenciar, fortalecer y hacer más sustentable este importantísimo programa que tenemos en el país. Muchas gracias. Gracias, Javier.